Hoy continuamos con nuestra serie de Coronas Rotas en el libro de Reyes. Y hoy vamos a hacer un pequeño, no es un cambio de rumbo, no es un giro, pero simplemente es un interludio dentro de nuestro programa. Hace años atrás, hoy ya no se hace, pero años atrás, ustedes saben que cuando ibas al cine y mirabas la película, pero luego a mitad de la película había algo que le llamaban el interludio, que era un momento, una pausa donde tú salías a comprar tus palomitas y tu soda y todo eso, y le hacían pausa a la película, salías y comprabas y luego regresabas para continuar la película. ¿Alguno de ustedes les tocó eso, hermanos? ¿No? Ya soy demasiado antiguo yo, ¿verdad? Híjole, ya revelé, ¿verdad? Mira, ¿a usted sí le tocó, hermana? Ahí está, nos entendemos, los sabios nos entendemos, ¿verdad? También, puro sabio, hermano, puro sabio. Bueno, ese es el interludio, una pequeña pausa, pero continúa. Hoy vamos a hacer ese pequeño interludio porque dentro de la historia de los reyes que estoy platicando, hay un personaje que sobresale y no se me hace justo estudiar a los reyes, meditar no estamos todos los reyes, por supuesto, pero dentro de los reyes hay un personaje que sobresale y tenemos que verlo, y es el profeta Elías. ¿Por qué el profeta Elías? Bueno, porque ya vimos a algunos de los reyes y nos quedamos la semana pasada con Jeroboam, aquel que bueno, no lo dividió, él fue el primer rey del reino del norte. Y después de Jeroboam siguen 5 reyes que no son muy conocidos. Uno duró 7 días de rey, así que, ¿qué pudo haber hecho, verdad? Pero después de estos 5 reyes viene Acab. Y Acab sí es un personaje muy grande en la historia del reino del norte de Israel, un hombre muy malo, es la epítome de la maldad de los reyes. Este es el peor de los reyes que pudo haber existido. Pero en el tiempo de Acab surge este profeta, el profeta Elías, que es un personaje muy importante que nosotros conozcamos, entendamos. Así que voy a hacer este pequeño interludio de 3 semanas, o sea, esta semana y 2 semanas más, para ver la vida de Elías. Y espero yo que podamos aprender algo de él y que Dios nos hable a través de su vida. Pero quiero leer, bueno, el título de esta noche, si ustedes están tomando notas, es Una voz en tiempos de sequía. Esta es la vida de Elías, una voz en tiempo de sequía. Sequía es la falta de agua, ¿verdad? Ah, Drought. Ya. Estoy traduciendo aquí la otra. Pero vamos a leer el contexto de Elías y pues tenemos que ver acá. Vayan sus Biblias en Primero de Reyes, capítulo 16. Versículo 29. Y vamos a leer esta porción para tener un pequeño contexto. Y estoy seguro que Dios te va a hablar a ti esta noche, como me ha hablado a mí. Acab, primero de Reyes, capítulo 16, verso 29. Acab, hijo de Omri, comenzó a reinar sobre Israel en el año 38 de Asa. Este es el rey de Judá. Sí, y dice aquí, y Acab, hijo de Omri, reinó 22 años sobre Israel en Samaria, que era la capital de ese reino. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos del Señor, vean, más que todos los que fueron antes de él. Como si fuera poco, el andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, tomó por mujer a Jezabel. ¿Cuántos saben de Jezabel? ¿Han escuchado de Jezabel? Esta es la bruja de las brujas, hija de Baal, rey de los Sidonios, y fue a servir a Baal y lo adoró. Edificó un altar a Baal en la casa de Baal, que edificó en Samaria. Acab hizo también una acera, este es otro dios. Así Acab hizo más para provocar al Señor, Dios de Israel, que todos los reyes de Israel que fueron antes de él. En tiempos de Acab y él de Betel reedificó Jericó. Esto es algo que no debía suceder, pero lo hicieron. A costa de la vida de Abiram, su primogénito, puso sus cimientos, y a costa de la vida de su hijo menor, Segub, levantó sus puertas, conforme a la palabra que el Señor había hablado por medio de Josué, hijo de Nun. Ahora vean 17, verso 1.
Elías el Tisbita, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: Vive el Señor, Dios de Israel, delante de quien estoy, que ciertamente no habrá rocío ni lluvia en estos años, sino por la palabra de mi boca. Y aquí entra el profeta Elías en escena. El nombre, ya les estamos viendo aquí que este es un momento muy, muy difícil en el Israel. Am, Dios levanta en medio de la sequía espiritual de esta vida doble, donde Acab se profesa ser un seguidor de Dios, pero a la vez está levantando un templo para Baal, que es, haz de cuenta, Baal es como en términos religiosos, en términos de ídolos, era el archienemigo de Dios en un sentido así. Y levanta un altar a Baal y levanta una imagen de acera en contra de Dios y se casa con la peor mujer que pudo encontrar, que es Jezabel, una mujer perversa, mala, llena de odio hacia Dios y hacia el pueblo de Dios. Y en medio de esta crisis espiritual, esta vida doble, Dios levanta una voz de predicación, una voz a su favor, que es la voz de Elías. Y vamos a ver cómo Elías primero nos presenta una vida obediente, silenciosa, pero que va a encender, literalmente va a encender fuego del cielo. Más adelante lo vamos a ver en próximas semanas. Si ustedes han escuchado la historia de Elías, literalmente Elías ora y fuego desciende del cielo. Pero Elías era más que un hacedor de milagros, hermanos, era un reformador del corazón. Él no estaba enfocado en los milagros, él estaba buscando la reforma espiritual de Israel, como la reforma espiritual de Acab. El nombre Elías significa Yahweh es Dios. Y es muy interesante porque en Israel se está adorando a Baal y a Acera, y Dios levanta a este personaje de la nada que no sabe ni de dónde viene ni nada, y dicen, este es Elías. Y todo el mundo, cuando mencionaban en hebreo Elías, estaban diciendo, Jehová es Dios. ¿Están conmigo? Y eso es lo que está pasando. Una voz se levanta de la nada, y les digo, el contexto histórico de esto es un reino dividido, el reino del norte, donde Acab reina junto con su esposa la perversa. Sí, y esto no es muy diferente a lo que estamos viviendo en nuestros días, hermanos. Estamos viviendo un tiempo muy parecido. Hay mucho ruido religioso, pero nada de adoración verdadera. Hay mucha cultura de entretenimiento. Ustedes saben que ahora lo que más las personas anhelan y les gusta es el entretenimiento, ¿sí? Tú quieres que alguien esté feliz, entretenlo, ¿sí? ¿Quieres que el niño esté contento? Entretenlo. ¿Quieres que el esposo o la esposa, pues dale algo para que se entretenga? Hasta decimos esa palabra, ¿no? Cuando queremos que nos dejen de enfadar, dale algo que se entretenga. Vivimos en una espiritualidad líquida. ¿Ustedes saben a qué me refiero con espiritual líquida? ¿Qué hace el líquido? El líquido toma la forma del lugar donde lo pongas. Si lo pones en un vaso cuadrado, el líquido va a estar cuadrado. Si lo pones en una esfera, el líquido va a ser esfera. Y esa es la espiritualidad que estamos viviendo. Una espiritualidad que se ajusta a las circunstancias. No hay una vida espiritual definida, no hay carácter, no hay integridad. Eso es lo que estaba viviendo el rey Acab con el pueblo de Israel. Y déjame decirte que Dios va a seguir levantando voces en medio de los lugares de sequía espiritual. Para nosotros en nuestro tiempo, la voz más importante es la voz del Espíritu Santo. ¿Sí? Pero el Espíritu Santo nos va a hablar a través de su palabra, y muchas veces Dios nos va a hablar, el Espíritu Santo nos va a hablar a través de una persona. Y generalmente, pues no nos gusta cuando el Espíritu Santo viene e interrumpe nuestro estilo de vida. Porque eso es lo que viene a hacer Elías en la vida de Acab y de Israel. Viene a interrumpir su vida, ¿sí? Pero vamos a ver, hermanos, el sendero. Y quiero que vean ustedes, porque Elías es un personaje muy grande. Y vamos a ver que Elías no comienza grande, pero comienza en el anonimato. Comienza en el servicio discreto, en el desierto. Esa fue la plataforma para Elías, servir al Señor. Y yo creo que Dios quiere levantar nuevas voces en medio de este problema espiritual. Y que hablo ahorita a cada uno de ustedes como siervos, como líderes en la iglesia, como cristianos.
Estoy seguro que Dios te quiere usar a ti, pero tenemos que entender muy bien a qué tipo de voces es que Dios está levantando. Dios, papás, a todos los que son padres, todavía Dios te quiere usar como una voz, la voz de su espíritu, para despertar la conciencia de tus hijos. Dios quiere usarte como la voz de su espíritu para despertar la conciencia a un amor más entregado a Dios, para tu esposa, para tus hijos, para tu esposo, para todo aquel que nos rodea. Somos mensajeros de Dios, ¿cierto o no, hermano? Y Dios, así como Elías es levantado, Dios quiere levantarte a ti y a mí. ¿Cómo sabes si Dios te está levantando como una voz en medio de este desierto espiritual? Bueno, pues, ¿sientes tú un peso santo? ¿Un peso santo por Dios? ¿O solamente te gusta la iglesia? El peso santo habla de esta carga espiritual que tienes por alguien más. ¿Alguno de ustedes siente una carga espiritual por alguien en su vida? Levanta tu mano si tú tienes una carga espiritual por alguien en tu vida. ¿Sí saben a qué me refiero con una carga espiritual? Sí, es que estás preocupado por su futuro espiritual. Estás preocupado por su relación con Dios. ¿Tienes tú esa carga? Porque si tienes esa carga, lo seguro es que Dios quiere usarte. Lo peor que puede suceder es que tengas una carga y no hagas nada al respecto. Y que luego digas, es que yo sabía, es que yo creí, es que yo le iba a decir. La persona que tiene carga espiritual siempre, siempre va a estar ahí dispuesto al Señor. Úsame para el bien de esta persona. Elías, yo creo que esa era la persona. Tenía una carga espiritual por el pueblo que no se va. Es una carga que no se va, que siempre está ahí. Y si tú eres te dices ser un hijo de Dios y no tienes carga espiritual por nadie, estás en una situación muy difícil. Porque un hijo de Dios debe tener carga por el pecador. Debe tener carga por la vida espiritual de otros. Debe tener una pasión por la santidad, no solamente suya, pero por la santidad de otros. ¿Están conmigo, hermanos? El profeta Jeremías dijo esto: su palabra era en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Lo que Jeremías estaba diciendo es esto. El profeta llorón, algunos de ustedes lo conocen, que constantemente estaba predicando, pero predicaba en base a la carga que sentía por el pueblo. La misma carga que Jesucristo sentía por Israel. Y tú y yo, como hijos de Dios, debemos tener esa carga. Las personas que no cargan o no tienen ese pesar espiritual por los demás, nunca van a ser usados por Dios para el beneficio de alguien. Porque todo vas a estar de acuerdo con esa persona. Porque se lo vas a dejar al destino y nunca vas a intervenir. La segunda cosa que puedes ver es esto. Una persona que va a ser efectiva en la vida de alguien más está dispuesto a obedecer aún en lo oculto. Es una persona obediente aún cuando nadie lo está viendo. Elías, antes de hablar con reyes y enfrentarse, Elías, antes de hacer eso, caray. Antes de hablar con los reyes, Elías tuvo que estar en el anonimato y ahorita les voy a hablar un poquito acerca de eso. Pero era fiel tanto en lo público como en lo privado. No era una persona que aparentaba. Estaba dispuesto a obedecer en lo oculto. ¿Sabes que Dios entrena a sus hijos en lo privado primero? ¿Sabías tú eso? Que Dios entrena a sus hijos en lo privado. Esto es algo para todos aquellos que están buscando servir al Señor, para aquellos que desean ser efectivos en el Señor, que deberíamos ser todos los que estamos aquí. Quiero decirte que Dios te entrena en la escuela de lo privado, antes de lo público. Esto significa que Dios te habla a ti en el momento que estás leyendo tu Biblia, que estás orando en lo privado. Dios obra en ti en las cosas personales e íntimas. Es por eso Dios que cuando habla, por ejemplo, a los líderes y les dice, Pablo a los líderes en la carta a Timoteo, les dice, bueno, ¿quieres ser un líder? ¿Quieres ser una persona? Qué bueno, pero primero dice, es importante que el líder tenga un buen testimonio, especialmente de los que lo conocen. Y luego habla de la familia, porque ¿qué hay más privado que la familia? ¿Qué hay más privado que el hogar? ¿Sí? Y es interesante, hermano, que
Es muy, muy importante que los jóvenes que sirven al Señor, los maridos que sirven al Señor, las esposas que sirven al Señor, tengan en primer lugar la aprobación de su familia. Que la familia diga de ese joven, de esa esposa, de ese esposo, yo creo en lo que Dios está haciendo en él porque lo veo, porque la veo servir en casa, creo que Dios la usa en público, porque es ahí donde el Señor trabaja en lo privado. Ah, te hago la pregunta, ¿estás obedeciendo a Dios en las cosas que nadie ve? ¿Estás obedeciendo a Dios en las cosas que nadie ve? Ah, Ustedes saben lo que dijo el Señor Jesucristo. Me fuiste fiel ¿en lo qué? En lo poco. Y entonces yo te pondré sobre lo mucho. ¿Sí? Para un líder, su autenticidad pública viene de su dependencia y su obediencia privada. Su autenticidad pública viene de su obediencia y su dependencia privada. Ah, una persona como Elías era una persona que era sensible al pecado y a la idolatría. Era sensible al pecado y la idolatría, especialmente dentro del pueblo de Dios. Elías no era una persona que condenaba, no estaba ahí para condenar, sino para interceder y llamar al arrepentimiento. Hay una gran diferencia entre condenar e interceder y llamar al arrepentimiento. ¿Sí? Pero para poder llamar a alguien al arrepentimiento, tienes que decirle a esa persona que está mal. ¿Cierto? No puedes llamar a una persona al arrepentimiento si la persona no sabe que está mal. Y tenemos que ser valientes para decirle a una persona, no, eso no está bien. ¿Y sabes qué va a pasar cuando le dices a una persona, no, eso no está bien? No me juzgues, es lo primero que va a decir. No me juzgues, que no se trata de que somos cristianos y el amor de Dios y no conoces mis sentimientos. Ya, no te estoy juzgando. No te estoy condenando. Te estoy diciendo, no está bien. ¿Me estoy explicando, hermano? Hay una gran diferencia. Hoy en la cultura que vivimos no se vale. La gente no quiere que le digas que está haciendo algo malo. ¿Sí? Oh, me estás juzgando. Oh, tú no sabes mi corazón. No, pues que no te estoy juzgando tu corazón. Estoy juzgando tus acciones. Y te estoy diciendo que lo que está haciendo está mal. Porque el árbol se conoce no por sus intenciones. El árbol se conoce por sus frutos. Es interesante que el Señor no dijo eso, ¿verdad? Conoceréis al árbol por sus intenciones, ¿verdad? Porque no hay un árbol de intenciones. Hay un árbol que da fruto. Conocerás al árbol por sus frutos, ¿sí? Y si la persona es chismosa, pues ese es su fruto. Si la persona es divisiva, ese es su fruto. Si la persona es perezosa, ese es su fruto. Y has sido llamado a decir, ¿sabes qué, querido amigo, hermano, hermana, amiga? Eso está mal. Pero no le condenas. La condenación fuera que le dijera, ¿sabes que no hay esperanza para ti? Empezamos con eso, pero no. El llamado es este. Está mal, pero hay un Dios que ha mostrado el camino correcto. Hay un Dios que nos dice cómo vivir. Hay un Dios que nos dice cómo responder. Te quiero invitar a que respondas. Y esta es la persona, este era Elías, una persona que estaba dispuesto a pronunciar el pecado, pero también estaba dispuesto a invitar al pecador a que viniera a Dios. Porque ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio es este. Y hermanos, para eso se requiere tener fe, tener amor y tener valor. Porque cuando tú confrontas a una persona, esa persona no le va a gustar. Y se va a defender y te va a atacar y te va a decir, pero el llamado es hacer lo correcto. Ahora, déjenme decirles que es importante que cuando hablamos de hablar o confrontar, que primero lo hagamos con nuestra propia vida. ¿Verdad? Que seamos un ejemplo. No le puedes decir a una persona, no hagas esto y tú lo estás haciendo. Pues no tiene sentido, ¿verdad? Y este es el caso de Elías. Elías estaba dispuesto incluso a perder su influencia con tal de ser fiel. ¿Sí? Y esto lo hizo Elías, esto lo hizo el Señor Jesús, lo hizo Juan el Bautista, que Juan el Bautista al final era como dijo el Señor, era como Elías, ¿no?
¿Qué hizo Juan el Bautista? Pues anunció a Herodes lo que estaba haciendo mal. Dijo, hey, no estás haciendo, lo que estás haciendo está mal. ¿Y qué le costó a Juan el Bautista? Pues la vida, la cárcel y luego la vida. Elías fue perseguido y anduvo en las montañas escondiéndose. ¿Sí? En una ocasión tuvo que aventarse 17 millas corriendo. Era buen atleta Elías, ¿verdad? Pero tuvo que hacer eso. El Señor Jesucristo hizo exactamente lo mismo. Confrontó el pecado y lo llamó como tal. ¿Sí? Pero había mucho amor en el Señor Jesús. ¿Estás dispuesto tú a ser malinterpretado, rechazado, silenciado por ser fiel a Dios? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a perder una relación por tu fidelidad a Dios? ¿O prefieres ser infiel a Dios con tal de preservar una relación? ¿Sí? No, es que si le digo se ofende, ya no va a ser mi amigo, no va a ser mi amiga, me va a rechazar, ya no me va a hablar. ¿Cuántas veces nos detenemos? ¿Cuántas veces que por miedo a ofender a los hijos no decimos lo que tenemos que decir? Porque se va a enojar el nene, ¿sí? Y ya no me va a hablar en mi casa que yo pago. Ya no va a comer mi comida que yo compro, ¿sí? Pero mi nene se va a enfadar. No le voy a decir nada. ¿Verdad? ¿Cuántas veces pasa eso? Y lo que pasa es que no estamos siendo fieles al Señor. Estamos siendo más fieles a una relación que a Dios mismo. Y nos hacemos tontitos y nos hacemos que no vemos cuando en realidad el Señor nos está mostrando lo que tenemos que hacer. Una persona como Elías tenía una sola necesidad, la más urgente de todas, una relación con Dios. Me llama la atención cómo se describe Elías. Mira lo que dice el verso 1, 17:1 de Reyes. Me encanta esta de autodescripción de Elías. Elías el tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive el Señor de Dios de Israel, delante de quien, ¿qué? Estoy. Esta era la descripción. Aquí se describió Elías. Yo soy el que está delante de Dios. ¿Te das cuenta de la autodescripción? ¿Cuándo fue la última vez que que dijiste eso? Acabo de estar en la presencia de Dios. Esto es un mensaje de autoridad tremendo. Cuando tú en oración y estás como padre de familia, como esposo, como hijo, como amigo, estás orando y dices, hey, amigo, amiga, hermano, acabo de estar en la presencia de Dios. Y eso es lo que el Señor me ha hablado. Esta era la vida de Elías. Esta era su carta de recomendación. Por si Acab le preguntaba, ¿y tú quién eres? Pues yo nada más soy el que está enfrente de Dios y platica con él. Nada más, ¿verdad? Este es el mensaje. Hermanos, le voy a decir una cosa. En este momento Elías no tiene problema de identidad, ¿verdad? Aquí Elías no tiene problema de que si me quieren, no me quieren, que si que no, Elías dice, yo estoy enfrente de la presencia de Dios. ¿Sí? Y es que verdaderamente, hermanos, si tú quieres tener una vida que transforma a otros, en primer lugar, sé transformado por la presencia de Dios. ¿Quieres tener una vida que transforma a otros? Sé tú transformado a la presencia de Dios. Así que quiero preguntarles antes de continuar, ¿te estará llamando el Señor a hacer esta influencia como Elías? ¿Hay un área en tu vida, hay una parte de un familiar tuyo, un amigo tuyo a quien deberías tener más influencia como Elías? Una influencia radical y no lo estás haciendo porque temes más al hombre que a Dios. Quizá te hace falta estar más en su presencia. Quizá necesitas más pasión por la santidad. Quizá necesitas más amor, el verdadero amor de Dios por esa persona. Sí. Porque al final de cuentas estamos hablando, si es una persona incrédula, estamos hablando de su eternidad, el cielo o el infierno. Y si es un creyente, estamos hablando de su vida espiritual. ¿Qué más valioso que eso? El Señor Jesucristo dijo eso: ¿de qué le sirve al hombre ganarse todo el mundo y se pierde su alma? Viene la historia, hermanos, y voy a tratar de ser rápido en la lectura, pero quiero leerlo, capítulo 17, verso 2.
al verso 7, Elías habla a Acab, dice, y vino a Elías la palabra del Señor diciendo, sal de aquí y dirígete hacia el oriente y escóndete junto al río de Querit, que está al oriente del Jordán, y beberás del arroyo, y yo he ordenado que a los cuervos que te sustenten ahí. Él fue e hizo conforme a la palabra del Señor, pues fue y habitó junto al arroyo Querit, que está al oriente del Jordán, y los cuervos le traían pan y carne por la mañana. Qué padre, ¿no? Este es el primer Amazon. ¿Verdad? Y traían a la puerta, sí. Uber Drive, aquí está, mira. O cómo se llama, Uber Eats, aquí está. Dice, le traían carne y bebida, sí. Y pan, ¿verdad? Y bebía del arroyo. Sucedió que después de algún tiempo del arroyo se secó porque no había caído lluvia en la tierra. Solamente para que tengan una idea, la sequía duró 7 años. Y se levanta Elías, hermanos. Dios lo levanta de la nada y le dice, ve y habla de esto a Acab. Pero luego le dice Dios, le dice a Elías, vete y escóndete, vete por allá por el río a solas. Y se avienta, no sabemos cuánto tiempo, no sé si los 7 años, pero se avienta un buen tiempo Elías en el anonimato, haciendo alimentado por los cuervos, ¿verdad? Le llevan pan y carne, y bebía agua del río. Y así es como comienza este camino espiritual de Elías. Y esta sequía física es nada más una representación de lo que está sucediendo espiritualmente en Israel. Y en Israel espiritualmente están secos. No tienen de Dios. El Espíritu Santo no se está moviendo en el pueblo. ¿Por qué? Porque están en búsqueda de los dioses. Por cierto, Baal se creía que era el dios de la lluvia. Y el Dios de la lluvia no daba lluvia porque el Dios Todopoderoso dijo, no va a llover y punto. No hay Dios como nuestro Dios, hermanos. No hay Dios como nuestro Dios. Y es interesante, hermanos, porque muchas veces así es como llega la sequía en nuestra vida. Hacemos dioses cosas que no son Dios. Así comienza la sequía. Hacemos Dios del dinero, del placer, de los amigos, de la esposa, del novio, de la novia, del dinero, bueno, yo qué sé, hacemos nuestro Dios, pero llega la sequía y Dios permite. Dios dice, no más dinero, no más trabajo, no más salud, problemas matrimoniales, problemas con la novia, pero todo. ¿Y por qué? Se viene la sequía. ¿Para qué? Para Dios mostrarnos, yo soy la única fuente de vida. No es tu marido, no es tu esposa, no son tus hijos, no es el trabajo, no es la iglesia. La fuente de vida es Cristo Jesús. La iglesia no es la fuente de vida, hermanos. Es Cristo. Y Dios nos hace, hermanos, es interesante que podemos idolatrar la iglesia en lugar de adorar a Dios. Y es Dios la fuente espiritual de nuestra vida. Quiero animarte, porque muchas veces la manera en que Dios va a hablar a tu vida es permitiendo una sequedad espiritual. Les decía yo hace algún tiempo que cuando el Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes, ¿recuerdan ustedes? Lo dije en un domingo, que cuando viene esa sed espiritual, tu alma te está diciendo, necesitas ¿a quién? A Dios. No te preguntes, oh, ¿qué me está pasando? ¿Qué? No. Si hay sed espiritual, significa que necesitas a Dios. ¿Cómo sanas esa sed? Pues acude a oración, acude a la lectura de la palabra, comienza a ayunar, comienza a darle tiempo al Señor para que esa sed sea saciada. Porque Dios quizá ordenó una sequía en tu vida, para que acudas a Él. Ese era todo el punto de Dios para Israel. Que vean, híjole, mira, mi Dios, están adorando al Dios Baal por 7 años y no ha llovido. Que empiecen a usar el coco, la materia gris, y empezar a decir, se me hace que este no es el Dios que debo estar adorando. Quizá tengo que regresar a Jehová y tengo que hacer real el nombre de ese profeta. Jehová es Dios. Pero antes de que, y Elías va a hacer más cosas, y antes de que Dios use a Elías, Dios tiene que poner a Elías en un pequeño entrenamiento
Vamos a leer el pequeño entrenamiento de Elías. Y esta es una lectura algo larga, hermanos, pero creo que les va a gustar. Esta es la palabra de Dios, amén. Vino pues a él la palabra, estoy en el verso 8. Vino pues a él la palabra del Señor diciendo, se le acabó el agua, ¿recuerdan? Y luego dice, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate ahí, porque yo he mandado a una viuda de allí que te sustente. Él se levantó y fue a Sarepta. Cuando llegó a la entrada de la ciudad, ahí estaba una viuda recogiendo leña. Entonces la llamó y le dijo, te ruego que me consigas un poco de agua en un vaso para que yo la beba. Cuando ella iba a conseguirla, le llamó y le dijo, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Pero ella respondió, vive el Señor tu Dios, que no tengo pan, solo tengo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en la vasija, y estoy recogiendo unos trozos de leña para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que comamos y luego muramos. Entonces Elías le dijo, no temas, ve, haz como has dicho, pero primero hazme una pequeña torta de eso y tráemela. Primero yo, después harás para ti y para tu hijo. Porque así dice el Señor, Dios de Israel. No se acabará la harina en la tinaja, ni se agotará el aceite en la vasija, hasta el día en que el Señor mande lluvia sobre la superficie de la tierra. Entonces ella fue e hizo conforme a la palabra de Elías, y ella, él y la casa de ella comieron por muchos días. La harina de la tinaja no se acabó, ni se agotó el aceite de la vasija, conforme a qué, a la palabra que el Señor había hablado por medio de Elías. ¿No está padre la historia, hermano? Es interesante cómo Dios trabaja, ¿no? Y Elías encuentra a la mujer tal como Dios le había dicho, la encuentra y le dice, hey, dame de beber, y de paso me traes una tortita, ¿no? Y le dice ella la situación, y ustedes ya vieron el punto aquí. Ah, y Dios está trabajando, creo que está trabajando en la viuda, está trabajando en el hijo de la viuda, pero creo que más que nada está trabajando en Elías. Dios está preparando a Elías para algo grande. Más adelante, Elías va a enfrentarse a 850 sacerdotes falsos junto con el rey. Así que Dios quiere incrementar la fe de Elías. ¿Sabes, hermanos, que así es como Dios trabaja? De repente queremos que Dios haga cosas grandes en nuestra vida, pero Dios siempre comienza con las cosas pequeñas. Nos entrena con cosas pequeñas. Lo hizo con Moisés llevándolo al desierto y cuidando ovejas. Lo hizo con David cuidando ovejas. ¿Recuerdan ustedes? Lo hizo con Elías en esta situación. Acaba de enfrentar una situación, Elías enfrentarse así al rey y decir, no va a haber lluvia, y se detuvo la lluvia, y de pronto Dios lo manda por allá, a una ciudad lejana con una mujer que ni judía es, y en esta circunstancia media eh, oscura, medio rara, pero es que el Señor lo está llevando a la escuela del anonimato, a la escuela del aprendizaje acerca de Él. Y así es como Dios va a trabajar en tu vida. ¿Sabes cuál es tu escuela, mamá? Muchas veces detrás de la cocina. Ahí está la escuela. En ocasiones, papá, hermano, en la escuela de la fidelidad al trabajo día con día. La escuela de la constancia, la escuela de la diligencia. Si Dios te tiene ahorita sirviendo en un área en la iglesia, esa es tu escuela. Recuerdan, para Dios no hay casualidades. Dios no necesita tu trabajo. Dios te está preparando para hacer más en tu vida. Pero si no aprendes la escuela en la que estás, no vas a seguir adelante. Porque antes de que exista una manifestación de Dios, tiene que haber una formación de Dios. Antes de que exista una manifestación de Dios, tiene que haber una formación. Dios te tiene que formar. Porque al final de cuentas, el plan de Dios es formarte. ¿A la imagen de quién? De tu pastor. A la imagen de Cristo. Te está formando el Señor. Dios forma líderes en la oscuridad. Y yo creo, hermanos, que la iglesia, nuestra iglesia, está en las etapas tempranas.
Y tú eres parte de lo que Dios está haciendo, pero tú no sabes hacia dónde y qué es lo que el Señor va a hacer. ¿Qué tal si Dios te está formando ahorita para lo que Dios va a hacer en la iglesia? Y tú no te estás dando cuenta de ello. Am, en esta historia vemos a Elías que no está haciendo un gran milagro, simplemente está confiando en la palabra de Dios. Dios le dijo, ve con la viuda, el aceite y la harina no se va a acabar. ¿Y qué hizo Elías? Creyó. ¿Y qué tenía que hacer la mujer? Creer. Y en efecto, ni el aceite ni la harina faltó. Ah, aprendió Elías a escuchar a Dios, aprendió a moverse por fe y confiar en que Él iba a traer los resultados. Hay muchos líderes que confían demasiado en su carisma, sus habilidades, sus recursos, cuando en realidad lo que Dios quiere es que dependas de Él, que confíes en Él. No estoy diciendo que las cualidades y los recursos y las habilidades no son importantes, pero comienza con una dependencia de Dios. Comienza con una dependencia de Dios. La pregunta para ti, querido hermano o hermana, es esta. ¿Estás aceptando el proceso de aprendizaje que Dios te puso? ¿Estás aceptando el proceso de aprendizaje? ¿Saben? Am, ahorita tengo a los líderes de la iglesia, les pasé un audio para que lo estén escuchando, un audiolibro para que lo escuchen. Y estamos en un proceso de aprendizaje, estamos en una nueva etapa de nuestro liderazgo donde queremos precisamente ser mejores líderes. Les digo esto, iglesia, para que estén orando por los líderes, ¿ok? Pero lo cierto es que no es sencillo entrar en ese proceso de aprendizaje, porque es sacrificio, porque es trabajo, ¿sí? Porque tenemos que hacer cosas de las que no estamos acostumbrados, ¿sí? Y, y percibo yo, porque lo es para mí, percibo el desafío de los líderes, pero les voy a decir un secreto, les pido que oren por sus líderes, porque los líderes que van a subir y van a ser usados son aquellos que aceptan el proceso. ¿Sí me explico? Aquellos que abrazan el proceso, aquellos que entienden que Dios está obrando y que quiere hacer de ellos mejores hombres y mujeres, son los que van a seguir adelante y van a servir y van a tener efecto en la iglesia. No estoy diciendo que van a tener mejor posición, porque el liderazgo no es posición, el liderazgo es influencia. ¿Están conmigo? ¿Están entendiendo? La gente cuando piensa de líderes piensa en la posición y piensa en un nombre, un título. No, no estoy hablando de posición o título, estoy hablando de influencia, de efectividad. Y los líderes que van a crecer son aquellos que aceptan el proceso, ¿sí? Mi tarea como pastor es entrenar, equipar a esos líderes. El trabajo de ellos es aceptar el proceso y dejar que Dios obre en sus vidas. ¿Están entendiendo el punto? Y de la misma manera, Dios te tiene a ti en un proceso. Cada uno de ustedes. En un proceso de aprendizaje. La pregunta es si lo vas a aceptar o no. Ah, el verdadero liderazgo se pule con el dolor y el sufrimiento. El verdadero liderazgo se pule con el dolor y el sufrimiento. ¿Sí? Fuera de eso, o te quieres ser un líder de Dios o quieres ser una celebridad. Hay una gran diferencia, ¿verdad? Y quiero animarte, invitarte a que digas al Señor, Señor, yo quiero que me uses. Dios está más interesado en lo que estás llegando a ser que en lo que quieras, en lo que Él quiere hacer a través de ti. Está más, lo voy a decir de otra manera, está más interesado en formarte que en usarte. ¿Entienden, hermanos? Porque Dios usa hasta un burro. ¿Cierto o no? Dios, Jesucristo dijo esto, si estos no cantan, me cantan las piedras, pero me cantan. ¿Están entendiendo el punto? Y muchas veces pensamos que Dios nos necesita y nos está usando y Dios, es que Dios te quiere usar. No, Dios te quiere formar. Está más interesado en formarte. Y espero que todos aquí podamos decir, oh, a mí me hace falta formación. Todavía no estoy en ese lugar. De repente tomamos una actitud de que yo ya llegué, ya soy mejor, yo sé más que los demás, pero el liderazgo no tiene nada que ver con lo que sabes o lo que haces, tiene todo que ver con lo que eres. Tiene todo que ver con lo que eres.
Sí, por eso el Señor Jesús le dijo a aquellos, en lo poco me fuiste, ¿qué? ¿Cuál es la palabra? La palabra es esa, fiel. ¿Sí? La palabra es esa, fiel. ¿Sí? Que ese es el desafío, ¿no es cierto? Ser fiel. Voy a continuar, hermanos. Versículos, el tiempo se nos está yendo, pero bueno, lo voy a leer porque yo creo que van a tener mucha bendición de esto. Verso 17 al verso 24, el final del capítulo. ¿Listos? Entonces, todo va viento en popa, comida, no se acaba. Está padre el asunto, ¿no? Verso 17, pero sucedió, siempre hay un pero sucedió que después de estas cosas se enfermó el hijo de la mujer, dueña de la casa, y su enfermedad fue tan grave que no quedó aliento en él. O sea, se murió. Y ella le dijo a Elías, ¿qué tengo que ver contigo, hombre de Dios? ¿Has venido para traer a memoria mis iniquidades y hacer morir a mi hijo? Dame a tu hijo, le respondió Elías, y él lo tomó en su regazo y lo llevó a la cámara alta donde él vivía y lo acostó en su propia cama y clamó al Señor, oh Señor Dios mío, ¿has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo? Entonces se tendió 3 veces sobre el niño y clamó al Señor, oh Señor Dios mío, te ruego que el alma de este niño vuelva a él. El Señor escuchó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Y Elías tomó al niño, lo bajó de la cámara alta a la casa y se lo dio a su madre. Y Elías dijo, mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías, ahora conozco que tú eres hombre de Dios y que la palabra del Señor en tu boca es verdad. Qué historia tan interesante, ¿no? O sea, no estaba convencida la mujer después de que el aceite no se acababa. Ella sacaba aceite y no estaba convencida que era de Dios. Había harina, estaba haciendo pan, dulce, estaba haciendo tortas, de todo y no estaba convencida. Es interesante, hermanos. Pero vean lo que está sucediendo. Una vez más, aquí hay una imagen. Si no ves la imagen aquí, te la voy a ver. Elías está no solamente siendo el instrumento de Dios para preservarle la vida a esta mujer. Elías no solamente está siendo instruido por Dios a ser fiel en lo poco para que sea más adelante usado en lo grande, pero ahora Elías está siendo usado como una figura de nuestro Señor Jesucristo. Elías aquí está mostrando, él es un prototipo del verdadero Mesías. ¿De quién? De Jesús. Sí, aquí está este joven. Esta es, por cierto, la primera resurrección que se registra en la Biblia. La primera donde una persona muerta vuelve a la vida. ¿Por el poder de Elías? Absolutamente no. ¿Por el poder de quién? Por el poder de Dios. Es interesante que hay alguien, el medio hermano de Jesús, Santiago, nos dice quién era Elías. Y nos dice la escritura en Santiago que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las tuyas y las mías. Elías no era mejor que tú. Algunos por acá tendrán el argumento, no, pues sí, el profeta Elías, él era. No. Elías era como tú y como yo. ¿Sí? Literalmente. Igual así, de un pueblito insignificante como tú y como yo. De una influencia insignificante como tú y como yo. ¿Cuál es la diferencia de Elías? Elías era un hombre que oraba al Señor, dependía de Dios. Y es por eso que Santiago dice esto, la oración eficaz del justo puede mucho. Quiero animarlos esta noche, hermanos, oren, hablen con el Señor. Dios no te oye porque eres el mejor de los cristianos. Dios no te oye porque eres el ejemplo perfecto de santidad. Dios te oye porque eres su hijo. Y si tú clamas al Señor, el Señor dice, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que no conoces. Jesús dijo, no tienen porque no piden. Clama, toca, llama, busca al Señor. Y yo quiero animarles esta noche, hermanos, a busquen al Señor. Elías fue un hombre normal, pero utilizado poderosamente por alguien, por el Espíritu de Dios. Eso fue Juan el Bautista, un hombre utilizado por Dios para prepararle el camino al Señor. Y el Señor Jesucristo mismo dijo, el Espíritu de Dios está sobre mí. El Espíritu de Dios que estuvo sobre Elías, Juan el Bautista y sobre nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu que mora en ti hoy.
Tú puedes ser de gran bendición, de gran influencia, de gran impacto a las personas que te rodean. Una sola cosa pide Dios de ti, que lo ames a Él por sobre todas las cosas. Que realmente tu corazón diga, yo voy a servir al Señor más que a cualquier cosa. Y empiezas a experimentar en tu vida de oración y en la vida práctica el poder de Dios. Y vas a sorprenderte. Y la gente va a poder decir, ahora veo. Veo que no eres nada más hablar. Ya veo que no solamente eres un religioso que va los domingos a la iglesia. Ya veo que no eres uno de esos hermanitos que postea en las redes sociales. Realmente veo a Dios en ti. Que eso es lo que la gente dijo de Elías, lo que dijeron del Señor Jesucristo y lo que dijeron de todos aquellos que le dijeron al Señor, Señor, yo quiero ser tu instrumento. Ya le dijiste tú al Señor, yo quiero ser tu instrumento. Y no te estoy diciendo que vas a ser el misionero, el próximo Hudson Taylor, el misionero allá en China. No te estoy diciendo que vas a ser Billy Graham. Te estoy diciendo que Dios quiere que seas su instrumento en el lugar donde estás. Para Elías fue ahí, en Sarepta, en ese momento. Para ti es en tu trabajo, en tu casa, en tu escuela, en tu contexto. Pero el punto es que seas una persona llena del Espíritu Santo. Una persona que se deja guiar y mover por el Señor. Así que quiero terminar esta noche preguntando esto, hermanos. ¿Dónde está la sequía en tu vida? Quiero que medites. ¿Hay sequía en tu vida? ¿Hay un área seca espiritual? Deja de pensar cuál es la culpa, que quién la tiene. No, simplemente si hay sequía espiritual, Dios te está diciendo, ven a mí. Acércate a mí. Deja a un lado aquellas cosas que te interrumpen. Quizá tendrá que ser un ayuno de las redes sociales, un ayuno de la tecnología, porque te está robando mucho atención la tecnología, que no puedes tener un tiempo a solas con el Señor. Y déjenme decirles que para muchos este es un gran desafío, porque hay personas que no pueden vivir sin su teléfono en la mano o la televisión preencendida, incluso cuando leen la Biblia. Que el Señor nos ayude. A lo mejor tienes que ayunar de eso. A lo mejor tienes que ayunar, darte una pausa para concentrarte en el Señor. A lo mejor tienes que hacer algo, pero haz algo radical. Sí, para Elías, él tuvo que irse al río y estar un tiempo con el Señor y depender de que Dios lo alimentara. Y luego irse a este lugar con esta mujer viuda. Sí, que en aquellos tiempos una mujer viuda no tenía mucho que ofrecer, pero es que no se trataba de depender de la persona, se trataba de depender de Dios. Y a lo mejor el Señor te está llamando a depender de Él de alguna forma. A lo mejor Dios está limitando tus recursos. ¿Para qué? Para que dependas de Él. No para que corras desesperado y digas, quiero encontrar otro trabajo, quiero agarrar otro más dinero, sino simplemente para que digas, Señor, aquí estoy, dependo de ti. Si le diste de comer a Elías, me vas a ayudar a mí. ¿Están entendiendo, hermanos? Muchas veces Dios te pone ese momento apretado, no para que huyas y te muevas, sino para que te relajes en su presencia. He visto muchas veces, hermanos, hay más cansancio. Hay más cansancio cuando Dios te pone en una circunstancia apretada. Quizá lo único que necesitas hacer es eso, descansar en el Señor. Y no luchar y apretar y moverte y todo, porque te cansas más y dañas más. Te dañas a ti mismo y dañas a los demás. Y quiero decirles, hermanos, se los digo por experiencia. Dios me ha puesto en esas situaciones apretadas donde lo único que puedo hacer y lo único que debo hacer es decir, Señor, haz tu voluntad. Y me rindo a Él. ¿Habrá algún ídolo en tu vida que tengas que renunciar? Como en el caso de Israel, que estaba dependiendo del Dios de la lluvia. ¿Será que hay un ídolo en tu vida? El entretenimiento, el placer, el sexo, la comida, el dinero, una relación, que tengas que decir, hey, este no es mi Dios, yo tengo mi Dios. Yo tengo mi Salvador que es Jesús. ¿Estás dispuesto esta noche a decir, Señor, yo te obedeceré? Yo seré esa voz en el desierto.
Yo seré esa voz de arrepentimiento, esa voz de fidelidad. Yo seré esa persona constante, no para atacar a las personas, no para hacer sentir mal a las personas, pero para llamarlos al arrepentimiento, para decirles, hey, aquí está el Señor. Y hay dos formas de hablar con la gente, hermanos. Las dos formas van a ofender, por cierto. Las dos formas van a ofender. Pero ofendes a la persona porque eres un fariseo religioso criticón y la vas a ofender y vas a lastimar y vas a... O ofendes a la persona porque les amas y quieres lo mejor para ellos. Pero los vas a ofender. ¿Están entendiendo, hermano? No, de eso no hay, no hay escapatoria. ¿Sí? Este fue el caso del Señor Jesús. La gente se ofendía con el Señor. ¿Será posible? ¿Habrá una persona tan noble, tan dulce, tan buena, tan como el Señor Jesús? ¿Te imaginas tú siendo ofendido por Jesús? Pues déjenme decirles que el Señor sigue ofendiendo gente. El Señor sigue ofendiendo gente. ¿Saben por qué? Porque nuestra carne se ofende. Así que para aquellos que tienen miedo de ofender personas, no tengan miedo de ofender personas. Ten miedo de ofender personas por tu hipocresía y por tu religiosidad. Que la luz de Cristo sea la que ofenda. Que el amor de Cristo sea el que ofenda. Que la verdad ofenda. Esa es otra cosa. Que la escritura ofenda. Que tu vida ofenda. ¿Están entendiendo, hermanos? No podemos vivir en esta cultura, con esta generación de cristal que cualquier cosita le ofende. No podemos vivir así, hermano. La verdad es la verdad, ¿sí? Y siempre, siempre va a herir. La palabra de Dios es así como toda espada de dos filos, ¿no es cierto? Que penetra, que hiere, que corta, que divide, pero lo hace para sanar. Y última cosa, ¿te está hablando el Señor? ¿Te está ofendiendo Dios? Si te está ofendiendo Dios, tienes dos opciones. ¿Aceptas que tienes la razón y respondes en humildad? ¿O rechazas su palabra como Acab? ¿Qué pasó con Acab? No se pierdan el siguiente capítulo, a la siguiente hora, en el mismo canal. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque eres fiel. Señor, tú conoces nuestros corazones. Sí, tú los conoces. Ayúdanos a conocerlo nosotros mismos. Queremos ser, Señor, como tu siervo Elías, una voz en medio de la sequía, en medio del desierto, ser fieles a ti. Ayúdanos. Te amamos. Queremos ser fieles donde estamos, haciendo lo que a ti te agrada, Señor. Ayúdanos, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, hermanos.